cordiales. Soy David Ventura, soy estudiante de la maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Y bueno, esta tarde vamos a hablar un poco sobre las teorías de relaciones internacionales. Y llamaremos teoría de las relaciones internacionales a un conjunto de ideas, postulados y planteamientos de corte científico que llevan como fin explicar el fenómeno intrínseco en las relaciones internacionales. Todos estos planteamientos teóricos están enmarcados bajo el abordaje de temas con distinciones de perspectiva en la paz mundial, orden, seguridad, autonomía, desarrollo y viabilidad. Carlos Torres White nos comenta lo siguiente: una teoría es aquella formulación de conceptos y de relaciones que explican las causas, los procesos y las consecuencias de un fenómeno. Las relaciones internacionales parten de este punto, queriendo explicar el fenómeno de la guerra y de la cooperación en el sistema global. Cabe destacar que todos los planteamientos, o dicho de otra manera, cabe destacar que el estudio de las relaciones internacionales dan inicio a partir de finales de la Primera Guerra Mundial. La teoría de las relaciones internacionales, a pesar de tener sus orígenes en pensadores como Kant o Maquiavelo, nace a partir de la Primera Guerra Mundial. Debido a la incapacidad del derecho internacional para ese entonces, la historia diplomática y la teoría política no tenían la capacidad, por la inexperiencia en estos temas. Por eso estos conflictos dieron luz y espacio al estudio de los enunciados o tratados para tocar el tema de los puentes de relaciones entre las naciones. Las principales teorías sobre las relaciones internacionales son las siguientes. Cabe destacar el idealismo. Su máximo representante fue Wilson Woodruff, autor de los llamados 14 puntos e iniciador de la idea de sociedad en naciones o de las naciones. A pesar de que Kant fue el precursor del idealismo con su tratado sobre la paz perpetua, donde su objetivo central era más o menos un gobierno para cada uno de los estados, en particular que favoreciera la paz común. Fue Woodrow Wilson el que desarrolló en plenitud esta teoría del idealismo. El idealismo promueve una diplomacia abierta y multilateral, regulada por el derecho interpacífico. Puede decirse que el idealismo, y sobre todo los idealistas, centran la atención particular en aspectos normativos al plantear la transformación de las relaciones interpersonales para conseguir un mundo pacífico. Los idealistas basan su pensamiento en los postulados de cómo debería ser el individuo en correlación con el entorno internacional. O sea, está más enmarcado en los temas de la moralidad y este tipo de cosas. El realismo, como otra de las corrientes del pensamiento de las relaciones internacionales o de la teoría de las relaciones internacionales, surge como respuesta a los planteamientos del idealismo político. Cabe destacar que fueron los realistas, por llamarlos de alguna manera, los que le dieron el nombre de idealismo a las teorías que le antecedían. El idealismo plantea como elemento necesario conductor entre la razón y los hechos, que es por lo cual entendemos los hechos. Es el interés definido en función de poder. Los realistas se olvidan o afrentan de alguna manera el concepto manejado por los idealistas y hablan más acerca de los intereses por encima
de la moral. Los realistas asumen que el humano es egoísta, irracional, por naturaleza y que por lo tanto tiene inherente la capacidad de hacer el mal y no puede cambiar ese atributo puesto que es parte de él, del humano. Un continuo estado de guerra regido por la supervivencia del más fuerte. Esa es la concepción en la que ven los realistas al humano y a partir de allí justifican el por qué y de dónde surgen las guerras. Aquí me voy a atrever a utilizar un término religioso, bíblico, que dice que es del corazón donde comienzan las guerras. La denominada moral internacional aparece en tan íntima conexión con el derecho internacional que plantea problemas de delimitación y concreción difíciles de resolver. Pretende regular las acciones de los hombres en el medio internacional y especialmente las acciones de los gobernantes en sus reacciones internacionales, según recoge el artículo 2 del Código de Moral Internacional. Vamos a hablar un poco acerca del marxismo. Ya sabemos que el marxismo, como ya lo hemos debatido en varias oportunidades en clase, surge como respuesta a ciertas condiciones vistas por Carlos Marx acerca de las condiciones en que se desarrollaban los ciudadanos de clase baja. Entonces el planteamiento del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clase. Carlos Marx insistía de que existía una lucha de clase, el proletariado contra la clase burguesa. Entonces, continuando, lo cual evitaría que una minoría, la minoría era lo que él calificaba como clase burguesa, acumule los medios de producción para explotar a la mayoría, que era el proletariado, según el planteamiento del marxismo. A continuación hablaremos de la teoría de la dependencia. Esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio un estancamiento económico en los países latinoamericanos en el siglo XX. Empezó a desarrollarse o a formarse más o menos entre los años 1950 y 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estancamiento en la región. Sus planteamientos parten del supuesto de que la economía mundial va generando un sistema desigual para los países subdesarrollados, no permitiendo que ellos accedan a un nuevo nivel. Por lo tanto, resulta perjudicial para estos teóricos la dependencia de los grandes estados o de las grandes economías desarrolladas. Vamos a hablar también acerca del neoliberalismo. El neoliberalismo propone la libre circulación de mercancías, capitales y personas, lo que de alguna manera desafía los límites y controles del Estado. Aquí estamos hablando más o menos de lo que hemos conversado en clase sobre la economía supranacional, que básicamente no está controlado por un Estado, o que el Estado propiamente no ejerce de manera contundente políticas sobre estos medios económicos. En plano económico se identifica a Milton Friedman, ya habíamos hablado de él y sus experimentos en Latinoamérica, y al austriaco Friedrich von Hayek como principales teóricos del neoliberalismo. Surgieron tras la Segunda Guerra Mundial y en particular varias décadas después de terminado dicho conflicto, en un mundo
mundo occidental con políticas económicas keynesianas muy difundidas, recordando que después de la crisis, donde tambaleó el capitalismo, surgió una teoría keynesiana donde se planteaba la inserción del Estado para regular los planteamientos económicos que se venían desarrollando después del primer capitalismo. Bueno, también vamos a hablar acerca de la unipolaridad, destacando que la unipolaridad es la respuesta que surge a partir de la caída de la Unión Soviética, cuando el mundo era bipolar. Estaba representado por la Unión Soviética por una parte y por otra parte con los Estados Unidos de Norteamérica. La unipolaridad es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. Después de la caída, como antes lo había dicho, del sistema bipolar, entre 1945 y 1991 fue la etapa más o menos donde se desarrolló el sistema bipolar. Y con la caída de la Unión Soviética, como antes lo había mencionado, se comienza a considerar a los Estados Unidos de Norteamérica como una hiperpotencia imbatible. Este sistema unipolar no duró tanto tiempo debido a que, bueno, Rusia ya está nuevamente en el escenario político y otras potencias, incluyendo a Brasil, China, comenzaron a incursionar a nivel de potencia en la economía del mundo. Entonces de allí tendríamos que hablar del otro concepto que surge posterior a la unipolaridad y que está muy de moda, o no tanto de moda, esa no es la palabra adecuada, sino que está en pleno desarrollo, y sería la multipolaridad. La multipolaridad plantea una distribución múltiple del poder entre diversos actores, sean o no sean estados. Esto es bien interesante acá porque la multipolaridad tiene ciertos rasgos similares a las que se desarrolló en el neoliberalismo, donde el Estado no tenía control sobre la industria y se le daba apertura al libre comercio. Bueno, en el criterio de la multipolaridad, como ya lo había dicho, vamos a repasarlo, y se plantea una distribución múltiple del poder entre diversos actores, sean o no estados, dentro de un contexto de interdependencia, o sea, en el que todos somos beneficiados y todos trabajamos en base al beneficio común, dado que todos ellos son necesarios mutuamente. El Estado necesita el capital y la industria y el capital también necesita el Estado. Muchas gracias, David Ventura.